Hola a todos, conectados por la costelería, una sesión más para hablar sobre pisco. Para ello, bueno, vamos a hacer con un especialista, Guillermo, que bueno, es un escritor y historiador y nos va a contar muchas de los entresijos de este destilado que está tan de moda, que funciona muy bien, que sigue habiendo esas batallas universales de si surgió en un país. Guillermo nos va a ayudar o nos va a resolver algunas de estas dudas. ¿Qué tal, Guillermo? Encantado. Hola Hugo, igualmente. Encantado de que estés en este espacio. Hacía tiempo que habíamos hablado de que me hubiera gustado estar contigo y bueno, al final no hemos podido coincidir y ya estamos aquí para hablar sobre la historia del pisco, que de esto tú sabes un rato, tienes varios libros. Antes de nada, si te parece, preséntate de dónde viene tu carrera y cómo llegas a chocarte con este destilado. Bueno. Bueno, yo inicialmente soy un ingeniero electrónico, ¿ya? Y emigré a la zona de California, ya en 1981, me dediqué a mi carrera y me di cuenta que poco a poco habían unas relaciones históricas en la historia de California que relacionaban al Perú. Entonces, así como hobby, me comenzaba pues, a investigar, me iba a la biblioteca de San Francisco, chequeaba periódicos antiguos. Y me topé que el pisco era muy famoso en California, en la época de la fiebre del oro y antes inclusive, ¿no? Y eso picó mi curiosidad y decidí investigar más ese tema, ¿no? Y eso se plasmó en mi primer libro, Alas de los querubines, en que explico la resurgencia del pisco punch, que es un cóctel muy famoso que había en esa época en San Francisco. Y poco a poco, pues, me fui de la parte electrónica y me fui metiendo en la parte la Supongo que historia, de la el historia de la historiador ya coctelería. empieza a perseguir ya ese hilo o ese descubrimiento hacia donde quiere dirigir y ya no puede parar, Claro. ¿no? Sí, o sea que yo soy más que nada un investigador y escritor, porque de historiador no tengo el título, sin embargo, en estos últimos 20 años he aprendido muchísimo en cuanto a esta carrera que es acuciosa, como hacer una patente, por ejemplo, de tecnología. No tienes que documentarlo, tienes que seguirlo, no puedes inventar cosas, ¿no? Que no sean estringentes, exigentes a la realidad, ¿no? Y así, poco a poco, descubrí que la historia de California, sin lugar a dudas, decía que el pisco es peruano. Es una fuente independiente que no tiene ningún interés nacionalista y 100% verificado. Y eso me gustó porque yo tenía una duda, porque mi abuela era chilena. Y desde niño teníamos peleas, que el pisco es peruano, el pisco es chileno. Bueno, Entonces, todavía sigue habiendo esas peleas, ¿no? todavía sigue habiendo esa pelea. Y llegué a la conclusión que el pisco es originario del Perú y como lo dice la historia de California, ¿no? Bueno, antes de adentrarnos un poquito más lo que sería pues ese descubrimiento, en la actualidad tienes ¿cuántos libros? Tengo tres libros, dos en inglés, porque como lo hice allá, quería también difundirlo en la parte de Estados Unidos, ¿no? Vale. Y eso no está, o sea, están en inglés y en español, entiendo, ¿no? Sí, hay uno que está en inglés, hay uno que solo está en inglés que se llama History of Pisco en San Francisco o la historia de Pisco en San Francisco. Lo hice en inglés porque es básicamente un álbum de recortes digital, ¿ya? Un álbum de recortes y el 90% de los recortes están en inglés. Entonces, Vale. traducidos cada uno a castellano, y que quitaba pues la armonía del álbum de recortes, ¿no? ¿Ya? Y el texto es bien corto, es abajo de cada página se pone un texto bien corto, y toda la información está en la fotografía, en los recortes periodísticos, en testimonios, en fotos, ¿no? Mm. Eh, Ese solamente en inglés, y los demás todos están en español también. Vale, bueno, y después de todos los estudios que ha hecho sobre este destilado, los comienzos realmente de dónde data, aparte de lo que comentas de California. El comienzo del pisco, Hmm. ya mira, el pisco es un aguardiente
destilado de vino de uva, ¿ya? Vale. Eh, Obviamente en España había muchísimo en la época antes de la conquista del Imperio Incaico, ¿no? De esa época. Y los españoles pues vinieron a Sudamérica y cada uno hacía su aguardiente, ¿no? Y o sea, el tema aquí no es quién hizo el primer aguardiente o cuál es el mejor o quién lo consume más, ¿no? O sea, aquí el tema es que un aguardiente que se produjo en la región peruana de Pisco Que es que terminó, el nombre ya te claro, empieza a darte claro, pistas, ¿no? claro, entonces terminó llamándose Pisco, ese es el tema, ¿no? Y eh, todo comienza en la época prehispánica, cuando la zona de Pisco existía una zona que se llamaba Pisco, o unas raíces similares fonéticas del idioma quechua, donde había una gran cantidad de pescado, de peces, muchísimos peces había. Entonces esa zona de pesca ya era muy conocida por el hombre andino, ¿ya? Y cuando llegaron los españoles se dieron cuenta que era una fuente muy grande de alimentación para la ciudad de Lima. Los primeros pobladores de Pisco eran barcos, eran gente que iba con barcos de Lima al Callao, que Callao es el puerto de Lima, y del Callao se iban a Pisco, ¿ya? Y pescaban una cantidad enorme de pescado, y lo salaban. Había unos indios especializados en salar el pescado, y el salado lo traían Sí, para para conservar, mantenimiento, vamos. para conservar, exacto. Y lo traían al IVA y se dio alimento. Y ese puerto se llama Puerto de Pisco, ya tenía nombre. Y cuando los españoles fundan un pueblo, primero lo llaman, dicen, vamos a fundar un pueblo en el Puerto de Pisco. Ya existía el Puerto de Pisco, ¿ya? Y fundan ahí un puerto español. Ahora, ¿por qué se llama Pisco? Se llama Pisco porque también como había una gran cantidad de pescado, había una gran cantidad de aves, porque las aves se alimentan de pescado, las gaviotas, los pelícanos, todo eso, ¿no? Y había una tan grande cantidad de pescado que hay unas islas ahí al mar adentro en Pisco que se llaman las islas de Chincha, donde estos pájaros habían puesto sus necesidades, que se llama guano, de una cantidad de toneladas enormes. Y resulta que el hombre andino usaba el guano para fertilizante. En el siglo XIX, ese guano peruano fue un boom agrónomo en todo el mundo. ¿Ya? De ahí salía el guano. Entonces, esa zona, los indios, los indígenas peruanos lo llamaron Pisco, porque Pisco quiere decir ave, por la gran cantidad de aves que habían en esa zona. Después que los españoles, perdón, la primera mención del puerto de Pisco en un mapa es el primer mapa del Perú y sale Pisco. Y era porque ahí era una zona de pesquería, ¿no? Y después se desarrolla la vinicultura, ahí la vitivinicultura, produciendo vinos primero, unos excelentes vinos que se exportaban por toda la costa de Sudamérica, y después un aguardiente. Cuando hubo una sobreproducción de vino, que bajó enormemente de precio, había una cantidad enorme de uva, entonces en ese momento coincide con la primera aparición de aguardiente en esa zona. Y con el tiempo, en el siglo XIX, se comenzó a llamar, siglo XVIII, XIX, aguardiente de Pisco, porque venía del puerto de Pisco. Y después se cortó simplemente a Pisco. Vale. O sea, Eh, En la sí. actualidad, perdona Guillermo, el desconocimiento, en la actualidad, ¿existe un puerto todavía que se llama Puerto de Pisco o ya desapareció No, el nombre? sí, no, Cambiaron. no, sí existe, sí existe. Vale, Sí vale. existe. A fines de los 1600 hubo un desastre, un terremoto y un tsunami que lo barrió. Entonces lo tuvieron que refundar un poquito más a tierra adentro. Pero existe. Vale, los primeros escritos donde, bueno, se habla ya no solo del puerto, sino de un aguardiente proveniente de esa región, ¿de qué año estamos hablando? Eso viene desde principios del siglo XVIII, 1700.
Hay documentos encontrados por el embajador Gonzalo Gutiérrez, un gran investigador del pisco. Encontró unos documentos en Guatemala que importaban aguardiente de pisco. Y también se han encontrado en Chile aguardiente de pisco. Vale. Y también Eh, sí, 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 dime, perdona. también hay un tema de las botijas de pisco. En esa zona, de la zona de Pisco, las culturas milenarias antiguas de Paracas y la Nazca eran conocidos por su textilería y por su cerámica, una cerámica que representaba la vida cotidiana de ellos. Y entonces había una tecnología, había minas de arcilla que hacían sus cerámicas, ¿no? Entonces, cuando entró la industria viticultura y vinicultura también, eh, no, en el desierto peruano no había suficiente madera para hacer barriles. Entonces decidieron usar la tecnología que existía ahí, que era hacer como ánforas de arcilla, que eran botijas, ¿no? Y con el Sí, tiempo botijo. la tecnología española se unió con la peruana y quedaron haciendo esta famosa botija de pisco, con la que exportaban el vino, el aguardiente, etcétera, ¿no? Y hay una confusión porque eran tan buenas estas botijas que tenían un valor como moneda, ¿no? Y se han reportado en testamentos que habían botijas de pisco, ¿no? Que están diciendo el recipiente, ¿no? Entonces Ya. hay historiadores que se han confundido y dicen que en 1700 esa botija de pisco, la descripción de botija de pisco dicen de que ya tenía pisco adentro, botija de pisco, como decir, botija de whisky, ¿no? Como decir una botija de whisky en 1700. No, qué va, qué va. Y eso no tiene sentido, pues no. Ya, eso se está aclarando poco a poco, felizmente. Vale. ¿Qué conocimiento hay, supongo que sería años después, sobre las primeras variedades de pisco? O sea, de tal no, si no como lo conocemos hoy, o algo más de conocimiento, además de que era un aguardiente proveniente de esa región. Sí, mira, eh, el primer introductor de la vid en Sudamérica, en el Perú, porque en esa época el Perú era casi todo Sudamérica, fue Hernando de Montenegro, un villanovense de la villa de Villanueva de la Torre, al, al- a media hora de Madrid, y trajo la primera vid. Eh, en el 2007 hubo una investigación genética en que se investigó el ADN de todas las uvas criollas sudamericanas, las antiguas se pueden decir, ¿ya? Y se llegó a la conclusión que la vasta mayoría de ellas, como 90%, eran idénticas, eran de la variedad actual llamada Listán Prieto, y que era conocida en el Perú como negra criolla, en Chile como país, en Bolivia como misionera, en Argentina como criolla chica. Y el restante era un cruce entre la Listán Prieto y la Moscatel de Alejandría, ¿ya? Ahora, por un tema solo de estadística y probabilidad, se puede concluir con alto grado de probabilidad que la uva plantada por Montenegro fue la Listán Prieto, porque es la uva que ha dejado su mayor impresión genética en la actualidad, ¿no? Entonces la primera uva era la más corriente, se llamaba negra corriente, ¿no? Y esa ¿Esta uva es la misma que negra criolla o no? era exactamente la misma, exactamente a la país, exactamente a las otras que te he mencionado. Y con toda probabilidad esa fue la primera uva usada para hacer el primer aguardiente, ¿no? Y lo curioso es que Perú la sigue haciendo aguardiente puro de esa uva. Es el único país que hace aguardiente de negra criolla pura. ¿Y cuándo crees que entran, por ejemplo, supongo que ya entraría con el Consejo Regulador, la denominación, por ejemplo, de mosto verde?
Bueno, no, Mosto Verde el Pisco tiene una O denominación sea, en el Perú. sí, sí, sí. Pero digo, la categoría, por ejemplo, de mosto verde, ¿esto cuándo crees que entra a, Bueno, el a Mosto Verde, producirse? sí, la evidencia más antigua de la producción de Mosto Verde es de la Exhibición Internacional de Lima de 1872, ¿ya? Cuando se construye el famoso Parque de la Exposición, que todavía queda en Lima, ¿no? Ahí diversos productores iqueños eh, introdujeron, presentaron mosto verde de Italia, mosto verde de esto. O sea, es la Ujú. primera descripción de mosto verde. Eso es en 1872. O sea que obviamente ha sido producido un poco antes, ¿no? Y la Vale. primera descripción literal del proceso viene de un escritor alemán, Middelform, una cosa así, Mm. en que él describe, él dice, y también si es que el mosto no se deja fermentar completamente, Eso. sale un aguardiente más fino llamado mosto verde, bla, 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 Sí, bla. porque igualmente, a lo mejor la primera descripción o la primera vez que se hace referencia, igual no era así, sino tenía que ver con el tipo de uva, ¿no? Claro. Claro, pues, puedes hacer, ahora en la actualidad hacen mosto verde de cualquiera de las uvas. Lo Son sé, ocho lo sé. uvas, son Mm. ocho uvas que se pueden usar. Vale. ¿Y Bueno, quebranta? hay un montón de gente que está saludando acá. Hola a todos. Sí, sí, No, tiene ahí no puedo los leer fans. mucho porque estoy No, concentrado en hace bien. en- ¿Y quebranta, Guillermo? Quebranta es una uva típica peruana, ya que resultó de la mutación de la negra criolla con Mollar cano. ¿Ahí el origen se sabe o...? Actualmente se está investigando, pero se tiene idea de que fue en la región de Ica, ¿Mm? ¿ya? Y un cruce entre esas dos variedades que te dije, ¿no? Vale. ¿Y el Consejo Regulador cuándo aparece? Que protege, que al final, bueno, yo creo que es necesario, ¿no? Para proteger lo que sería unos procesos y una manera única, ¿no? De producir este destilado. ¿En qué año se instaura el Consejo Regulador Mira, del no Pisco sé el Perú? año exacto, no sé el año exacto, pero te voy a dar un poco de color a este asunto, ¿no? Eh, en mi opinión, el pisco que se hacía en el siglo XIX, o sea, en los 1800, que se portaba a California, se han encontrado evidencias que decía que era caro de producir. ¿Ya? Durante la fiebre de oro de San Francisco, ahí encontré anuncios de venta de los diversos destilados y licores, y se indicaba que el pisco Italia era el más caro de todos. Era como 3 veces más caro que el gin, que el whisky, que el ron. Y también hay un artículo que dice que en inglés, ¿no? Que decía, se dice que es de alto costo. Entonces, mi impresión es de que en esa época el pisco era mosto verde, el que se portaba, Italia mosto verde. Y era carísimo, porque hasta ahora sabemos que es caro porque necesita una cantidad enorme de uva, ¿no? Sí. Entonces, ¿y qué pasó? Primero, se abolió la esclavitud. La esclavitud fue abolida en 1854, creo, por Ramón Castilla. Eso le sacó fue un problema económico muy grande para los vitivinicultores, porque estaban acostumbrados en la época de colonia que la mano de obra era gratis, básicamente, ¿no? Y la tecnología se la pasaban entre la familia y eran muy expertos viticultores y repentinamente ya no tenían esa mano de obra, ¿no? Entonces, para suplantar esa mano de obra, el gobierno peruano comenzó a aceptar a inmigrantes chinos. Ya estamos hablando de mediados 1800. Y esos inmigrantes chinos, aunque teóricamente no eran esclavos, en la práctica casi lo eran, ¿no? Eran tratados así. Y ellos suplantaron esa mano de obra, también la usaron para sacar el guano, ¿no? Que ¿Mm? está en la misma zona. Entonces, ¿qué pasó? En la guerra del Pacífico, eh, los coolies, que se llamaban los chinos inmigrantes coolies, se los llamaban,
eh, fueron liberados. Entonces, repentinamente, el Perú ya no pudo, los agricultores peruanos ya no pudieron producir ese pisco mosto verde que tenía tanta uva, porque era caro de producir. Después le quitaron la mano de obra, hubieron un montón de viñedos destruidos en la guerra, varios se fueron a la bancarrota, y hubo un antes y un después, ¿ya? De la Mm. producción de pisco. El comienzo del siglo XX fue prácticamente desapareció ese pisco mosto verde, ¿no? Y recién, aunque no creas, relativamente recientemente, como comenzando el año 2000 más o menos, que ha comenzado la resurgencia del pisco con la producción antigua de hacer eh, puro de uva, por ejemplo, porque antes lo mezclaban para bajarle el precio, porque tenía que competir con el ron, con licores mucho más baratos a principios del siglo XX. Y recién relativamente hace poco es que se ha reiniciado esa campaña de hacer el pisco como se hacía antiguamente, y ahora le han subido el precio. Porque, o sea, antes querían hacerlo barato y con bastante uva, y eso es imposible. Entonces ahora se ha subido el precio eh, como debe ser para tener el pisco puro. Inclusive Mm. en Estados Unidos tú puedes ver un pisco que es más caro que un coñac, más caro que un Claro. whisky, ¿no? Como si nada, y es porque lo vale. El pisco puro así lo vale. Tú no lo puedes. Hay un dicho, perdón, en el Perú que dice que si vale menos de 20 soles no es pisco, ¿no? Entonces hay una campaña actual que fue liderada por muchos productores eh, peruanos como Johnny Schuller, Diego Loré Mola, Melanie Ashton, Carlos Romero, etcétera, ¿no? Que ellos han impulsado eso. Y coincide con la creación, ya regresando a tu pregunta, que me la preguntaste hace 20 minutos, eh, coincide con la creación del Consejo Regulador, con la CITEBIT, todas estas, con Indecopi se comienza a involucrar. O sea, eso es relativamente reciente, ¿no? O sea, será pues mediados de los 90, ¿no? Más temprano. Vale, entonces realmente hay una fecha, ya no te hablo del mosto verde, pero como categoría Pisco Perú, ¿hay un año concreto o no? Eh, Creo que en 1991, si no estoy equivocado. 1991, correcto. Vale, luego si habláramos también de lo que sería el proceso de envejecimiento, que en la actualidad sabemos que en Perú, o el pisco peruano no se puede envejecer, ¿en algún momento se ha envejecido o se han hecho pruebas sobre esto o nada? Sí, se han hecho pruebas, pero no lo vende como pisco, lo vende como brandy. Bueno, grande. Brandy de quebranta, porque es un brandy, ¿no? O sea, si tú envejeces un aguardiente de vino de uvas, es por definición brandy. Ya no se Vale. puede definirlo como pisco. Vale, un par de preguntas más. Tenemos, por ejemplo, como cóctel, el pisco sour. El pisco sour también tenemos datado una fecha y luego el pisco punch, ¿no? ¿Cuáles serían las fechas de estos dos cócteles? El primero es el pisco punch. Eh, Pisco punch quiere decir ponche de pisco en inglés. O sea que es un nombre bien genérico, ¿no? Y habían ponches de pisco de la época Sí, colonial, que ¿no? igual no sé si a día de hoy hay una receta estipulada o es un ponche como lo queramos utilizar. Hay un diccionario de 1730, creo, de español, que define ponche y dice aguardiente de vino mezclado con limón y azúcar y agua. Es la Sí, mezcla básica, ¿no? sí, sí, ¿No? una sangría española podría encajar ahí, obviamente. No, aguardiente, decía, aguardiente, no vino, aguardiente. Aguardiente con limón y azúcar. Y, y en el Perú, pues, hay evidencias que hacían ponches, pues, de 1790, por ahí, ¿no? Uno de ellos, seguramente por influencia porque los barcos cuando iban a California, en esa época no había canal de Panamá, o sea que tenían que darse toda la vuelta por el sur de Sudamérica.
Y tocaban, muchos barcos tocaban en el puerto del Callao, antes de dirigirse a San Francisco, al norte. Y ahí deben haber tomado pues, ejemplos de los ponches del pisco, la piña, ¿no? El hielo que venía de los Andes. Entonces, había un centro coctelero en el Callao en esa época. Y es muy probable que los marineros lo llevaron a San Francisco, ¿no? Los ponches del Perú, ¿no? Y se ha verificado que se vendía pisco muy bien y hacían ponches. Ahora, como a fines del siglo XIX, 1888, por ahí, un escocés que se llamaba Duncan Nico, se le ocurre hacer su versión de ponche de pisco. Lo llamó Pisco Punch, ¿no? Y resultó siendo muy, muy famoso. Y se identificó con la ciudad de San Francisco por décadas. Tanto de que escritores escribían que nadie podía dejar, cuando visitabas San Francisco, nadie podía dejar de ver una puesta del sol en el Golden Gate o tomarse, subirse a un carrito de cable o tomarse un pisco punch. Esas eran las tres cosas que escribían, para que vea Vale, la en la fama. actualidad, ¿cuál es la receta común del pisco pat? No se sabe la exacta de Duncan Nico, pero lo que se sabe es que tenía piña, limón, azúcar, goma arábiga y Sí, pisco Italia. Ahora cada barman, mixólogo están haciendo sus propias sí, versiones, hace ¿no? sus propias variaciones. Entonces, Vale, perdón, disculpa. Después, en el 1916, un bartender americano llamado Victor Morris abre su bar Morris en Lima. Y su clientela era gente que estaba dedicada principalmente a la minería, tanto en el Perú como en Bolivia y en Chile. O sea que paraban muchísimos, gente de todo Estados Unidos, gente de San Francisco también paraba ahí, ¿no? Y en el registro de firmas del Bar Morris que tuve la suerte de encontrar, hay comentarios que dice, tú eres el Duncan Nichols de Perú, el Pisco Johnny, ¿no? Entonces hubo una influencia del Pisco Punch en la creación del Pisco Sour, ¿ya? Y en otras palabras, Víctor Morris creó su versión del Pisco Punch, que era el Pisco Sour. O sea, esa es vale. la relación, ¿no? Entre los dos Sí que cócteles. al final el pisco punch es el padre del pisco sour, ¿no? Se podría decir, sí. Esa es mi opinión. Vale, bueno, cerramos si quieres con alguno de los piscos que, si te quieres mojar un poco, tres, cuatro marcas o variedades que te gustan a ti o que consideras Ah, que... Yo, yo honestamente, si tuvieran una buena cosecha, buena suerte ese año en la manufactura y salió rico, a mí no me importa la marca. Vale. Realmente depende del año, depende de la suerte que tuve. ¿Y alguna uva en concreto que te guste más? O... Ah, el pisco que me ha sorprendido más a mí fue un 2007, un Mosto Verde de Italia. Ay, qué rico. Y nunca más lo volvieron a hacer. Pero esa es No, la cosa, ¿no? O sea que todavía sigue siendo un proceso un poco artesanal el peruano, ¿no? No es vale. industrializado como el aguardiente chileno que le sale todos igualitos. Genial, Guillermo. Pues nada, ha sido un auténtico placer conocer mucho más sobre un destilado de tu tierra, que además pues está muy valorado tanto en España como en Europa. Y excelente la labor que ha hecho, que está muy complicada, que al final es Sí, meterte ahí a guerrear sobre seguramente parámetros donde hay muy poca información y has conseguido, bueno, pues dar luz a todo esto y me imagino que tus paisanos estarán súper contento y agradecido con la labor que ha realizado. eso espero. Muchas gracias, Hugo, por esta Un oportunidad. abrazo y nada, y aquí en España lo que necesites. Encantado, muchas gracias. Gracias a Adiós. todos, chicos. Nos vemos en una semana. Adiós a Hasta todos, adiós a luego. todos. Hasta luego.